Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Pensar en el misterio de la encarnación de Cristo desde las oraciones de Jesús. Esto revela su precaria y vulnerable humanidad, su necesidad de la oración, tanto como nosotros la necesitamos. Seguramente nos preguntamos por qué y cómo oró Jesús. Y para responder a esto debemos orar nosotros, teniendo siempre en cuenta la simetría que existe entre su naturaleza y la nuestra. Por tanto, las plegarias de Jesús no solo revelan su naturaleza humana y divina, sino también el carácter divino y humano del mismo acto de orar. Revelan el poder de la oración, porque la oración encarna el poder divino de Cristo en nuestro corazón, en nuestro tiempo presente. La oración hace que Jesús sea contemporáneo con nosotros. Sin embargo, y a propósito de la encarnación, es necesaria una palabra de advertencia. Y es que intentar profundizar en el misterio de la encarnación de Dios en Cristo Jesús, siguiendo el hilo conductual de sus oraciones, conlleva un alto riesgo espiritual, porque las palabras humanas son un instrumento muy pobre para explicar lo que Pablo llama el gran misterio de la piedad, que encontramos en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente dice el apóstol, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la encarnación es un mar insondable a cuyas orillas nos acercamos con mucha precaución para no ahogarnos en él. Es una tarea ardua conservar el eje de la atención que se produce cuando enfatizamos un aspecto u otro de la naturaleza de Cristo. Sus mismas oraciones toman un matiz distinto cuando lo vemos desde su humanidad o desde su divinidad. Es así como intentar que Cristo se encarne en nosotros mediante la oración pronunciada en su nombre para convertirla en una fuente de autoconocimiento, da superación a nuestros traumas y el consuelo ante las luchas de la vida. Esto es algo tan interesante. Responder al desafío de explicar cómo Cristo se encarna en la oración humilde es algo sumamente importante porque la humildad es la condición de la verdadera oración, así como ser cristiano es el intento humilde de creer y de seguir a Jesús, quien dijo que era Dios entre los hombres. Ser cristiano es un intento continuo de buscar a Cristo en oración, porque aunque la simetría entre Él y nosotros sea infinita, Él se encuentra siempre a la distancia de una plegaria. La humilde oración nos ayuda a lidiar con el sufrimiento para convertirlo en la escuela de la paciencia y de la sabiduría. Porque toda súplica humilde nos enseña que mientras el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Nos enseña además que el dolor, cuando adquiere un sentido, se convierte en enseñanza. Por lo tanto, podemos decir que todo dolor trae consigo su propio consuelo, como la tristeza trae consigo la esperanza. La oración es una fuente de sentido y de esperanza que nos conecta con el significado de la vida. Por otra parte, la oración es ciega si no se alimenta en la palabra de Dios. De la misma manera, la palabra es dura y muda sin la oración. Bajo el poder de una plegaria en el nombre de Jesús, la Biblia deja de ser una revelación directa de verdades atemporales y se convierte en el testimonio escrito de cómo Dios intervino en la historia humana mediante la encarnación de Cristo. Porque a diferencia de las doctrinas de las religiones del mundo, el mensaje bíblico está sólidamente enraizado en la historia, en el Jesús humano,
Dios se hizo hombre y para siempre. Cuando recorremos los lugares geográficos donde Jesús oró, que son el río, el desierto, el monte, la aldea, el aposento alto, el jardín del Getsemaní y el Gólgota, cada uno de estos lugares nos hablan acerca de la oración, porque la oración fue madurando la conciencia mesiánica de Jesús y recorrer sus emociones tan humanas como las nuestras para ver al Maestro de Nazaret cómo convirtió el poder de la ira, del miedo, de la tristeza y de la alegría en el motor de su vida. Es algo que da sentido a nuestra vida, pues su misma existencia la que dio brillo y fuerza a sus emociones mediante el poder de la oración. Es importante entonces que dediquemos siempre tiempo a la oración, a pasar tiempo con Dios en comunión. Jesús se mantuvo en estrecha relación con el Padre en cada lugar donde él anduvo. Él madrugaba y anochecía hablando con el Padre, al mismo tiempo que recorría cada aldea. Qué interesante es cuando entramos y vemos la vida de Jesucristo, porque aprendemos tanto del Maestro a través de sus oraciones. Así que es importante que meditemos en la vida de Jesús y que le demos un sentido y sigamos su modelo para que podamos nosotros también tener una estrecha relación con el Padre y que cada día de nuestra vida lo podamos dedicar a estar en comunión con Dios. Te invito a que ores conmigo. Amado Padre, en esta hora yo te agradezco por este hermoso privilegio que tú me das de poder llegar hasta tu presencia mediante la dirección y la guía del Espíritu Santo. Y gracias a Jesucristo que está siempre intercediendo. Gracias, Señor, por Jesús, que es nuestro modelo referente para orar. Que cada día de nuestra vida podamos dedicar tiempo a la oración. Que cada día, Señor, tengamos tiempo para escudriñar tu palabra y que podamos llenarnos de esperanza para que podamos recibir el consuelo y el ánimo que la palabra tuya pueda penetrar en nuestro corazón y podamos, Señor, tener discernimiento correcto para ponerla en práctica. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Las plegarias de Jesús nos ayudan para que nosotros también podamos seguir aprendiendo de la oración y así poder vivir a plenitud. Dios te bendiga.